Ya continuamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia. Y hace 3 miércoles estábamos viendo el tema de la doctrina de Cristo. Hemos visto la deidad de Cristo. Él es Dios sobre todas las cosas. Hemos visto la humanidad de Cristo, la humanidad de Jesús. Él es verdadero hombre, verdadero Dios, verdadero hombre. En tercer punto vimos la humillación de Jesús, la humillación de Cristo Jesús. En cuarto punto, la exaltación de Cristo Jesús. Y hemos empezado a ver el poder de Cristo. Y el poder de Cristo está basado en ese texto de Filipenses capítulo 2, verso 9. Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Se doble toda rodilla, y esto coincide con lo que dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo: ha sido predicado a los gentiles. Aquí encontramos lo que podemos llamar la gran comisión. El poder de Cristo nos habla de la gran comisión, y es importante saber que la gran comisión es mucho más que hacer creyentes. Hacer creyentes, convertir gente, es, diríamos, el inicio de la gran comisión. La gran comisión va a mostrarnos 9 diferentes principios. Vimos algunos de ellos ya hace 3 semanas, a manera de repaso. Como un índice los menciono apenas. La gran comisión consiste en 4 mandamientos y 5 herramientas. 4 mandamientos y 5 herramientas. Nosotros podemos ir a Mateo capítulo 28 y encontrar ahí 4 mandamientos específicos. En Mateo 28, en el verso 18, dice: llegando Jesús les habló, diciendo: toda potestad, todo poder, estamos hablando del poder del Señor, toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. En el verso 19 dice: por tanto, id. Y ahí en esa palabra id hacemos un paréntesis para remitirnos a Marcos 16. En Marcos 16 está completo el mandamiento que nos menciona Mateo. Id. Ahí en Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Esto es todo el mandamiento, el primero de los 4 mandamientos que nos muestra el Señor Jesús. Debemos ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, a fin de que la gente se vuelva al Señor y crea en el Señor como su Salvador personal. Este paréntesis lo extendemos hasta Hechos capítulo 1, en el verso 8, y vean la manera en que lo describe el Señor Jesús directamente, instruyendo a sus apóstoles. Hoy nosotros somos discípulos del Señor. Ahí dice en Hechos 1:8: pero recibiréis la virtud. Esa palabra virtud es poder. Esa palabra virtud es dinamis. Dinamis, raíz de dínamo. Dinamis, raíz de dinamita. Dinamis, recibiréis poder, recibiréis virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Noten, y me seréis testigos. Y esa palabra me seréis testigos también la podemos entender: seréis testigos hacia mí. En otras palabras, testificaremos que Cristo es real. Declararemos que Él es real, que Él es vivo, que Él permanece, que Él está en su trono. Pero también dice que seremos testigos de Él, dice, en Jerusalén. Y una manera que han entendido muchos predicadores es que Jerusalén es nuestro lugar donde estamos nosotros. El lugar donde vivimos, el lugar donde nos desenvolvemos, donde trabajamos, donde estudiamos. Ese es nuestra Jerusalén.
el lugar donde estamos, la ciudad donde residimos. Dice algo más, dice en Jerusalén, luego dice en todo Judea, y esto habla de una extensión de territorio más grande, más amplia. Esto es, ampliado toda una ciudad, ampliado toda una región. Y agrega, y Samaria, esto nos habla de un territorio más amplio, todo nuestro país, toda nuestra nación. Y agrega, y hasta lo último de la tierra. Y si nosotros lo leyéramos en Jerusalén, bueno, sería manifiesto que estaría hablando de Jerusalén, luego todo Judea, el territorio donde se ubica Jerusalén como una capital, y luego Samaria, que es todavía un territorio más extenso, aledaño a Judea, pero dice, y hasta Tijuana. ¿Por qué hasta Tijuana? Dice hasta lo último de la tierra. Nosotros estamos en el otro polo, en el polo opuesto de Jerusalén. Si vemos el globo terráqueo, por acá está Judea, está Jerusalén, y como casi del otro lado está Tijuana. Así que aquí está Tijuana. Gloria al Señor. Entonces, Dios quiere que esa palabra id la entendamos completa, que vayamos por todo el mundo, que prediquemos el evangelio y todo aquel que creyere sea salvo. Amén. Bendito sea el Señor. Ese es el primer mandamiento de la Gran Comisión. Luego tenemos el segundo mandamiento, está en Mateo 28 nuevamente. Esta vez en el verso 19, después de id, dice doctrinad. Ahora entendamos algo. Cuando dice id, es una palabra imperativa. Es semejante a la orden que da un general a los miembros de su ejército. Es semejante a la orden que da el comandante a los miembros del pelotón que él comanda. ¿Sí? Y en los ejércitos, en el ejército, las órdenes no se discuten, se acatan. Y está diciendo id, y luego dice doctrinad. Ese es el segundo mandamiento. Y la palabra doctrinad es muy importante. Tenemos que dar doctrina a los que se convierten a Cristo, a fin de que entiendan por qué razón es la salvación, cuál es el propósito de Dios en su corazón. Que entiendan por qué viene la salvación, cuál es la razón de ser de la salvación, por qué se da. Y todo esto en una doctrina que está en toda la Escritura, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Así que el segundo mandamiento es doctrinar. Y el tercer mandamiento es, dice, bueno, ir doctrinar a todos los gentiles. El tercer mandamiento es bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo en agua es parte del discipulado. El bautismo en agua es parte de la acción que ejerce la iglesia para que los creyentes, los nuevos creyentes, cumplan en voluntad propia la voluntad de Dios, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es importante el bautismo porque el bautismo es un paso de discipulado. El bautismo es un principio por el cual nosotros caminamos hacia el discipulado. Aquí está hablando del bautismo en agua. El bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es bautismo en agua. Otro tiempo vamos a hablar de los tres bautismos, pero ahorita se los doy en semilla. En semilla hay 3 bautizos por lo menos. Yo escuché a un maestro de la palabra decir que hay 4 bautismos, pero veamos primero, voy a mencionar los 4 en su orden. Bautismo de salvación, Gálatas 3:27. Bautismo de salvación, Gálatas 3:27. Dice, salud. Porque todos los que habéis sido bautizados dentro de Cristo estáis vestidos. Porque todos los que habéis sido introducidos en el cuerpo de Cristo estáis vestidos. Ese es bautismo de salvación, no es bautismo en agua. Porque dice que fuimos bautizados dentro de Cristo. Esa palabra la palabra que está entre bautizados y Cristo, esa palabra en,
en el texto original significa dentro de. Todos los que habéis sido bautizados dentro de Cristo. Todos los que habéis sido introducidos, lo podemos leer también de esa manera, dentro de Cristo, no dentro del agua. De Cristo estáis vestidos. Ese es el bautismo de salvación y vamos a verlo en una descripción un poco diferente en 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13 nos describe este bautismo de salvación de una manera puntual y nos dice cómo es este evento. Dice ahí, porque por un espíritu, el Espíritu Santo, somos todos bautizados, somos todos introducidos en un cuerpo, el cuerpo de Cristo, ya sea judíos o griegos, siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Bien, la primera parte de este versículo dice que es el Espíritu Santo quien nos toma a nosotros y nos introduce en el cuerpo de Cristo. Y esto es el bautismo de salvación. El bautismo de salvación es la acción que hace el Espíritu Santo de tomar nuestro espíritu humano e introducirlo en el cuerpo de Cristo. Y nuestro espíritu humano sale vestido de Cristo. Gloria sea al Señor. Ese es muy importante. Vayan a Romanos capítulo 6 y vean que también ahí nos habla de un bautismo diferente que no es el de agua. En Romanos capítulo 6, en los versos 3 al 6 dice, ¿no sabéis que todos los que somos bautizados dentro de Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que este bautismo de Romanos 6 es bautismo de salvación. Las descripciones que nos da Gálatas 3:27, 1 Corintios 12:13 y Gálatas 6 del 1 al 6 nos habla del bautismo de salvación y lo describimos de esta manera. El Espíritu Santo toma nuestro espíritu humano, lo introduce en el cuerpo de Cristo, lo introduce dentro de Cristo y nuestro espíritu humano sale vestido de Cristo Jesús. Hay un segundo bautizo que es el bautizo en el Espíritu Santo. Y ese bautizo en el Espíritu Santo es, vamos a verlo, cómo lo describe Mateo. Vamos a Mateo capítulo 3. Mateo 3, en el verso 11. Juan el Bautista está hablando aquí. Juan el Bautista está diciendo, verso 11, Mateo 3:11. Juan el Bautista dice, yo la verdad os bautizo en agua, para arrepentimiento. Dice, pero el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Este versículo describe 3 bautizos. Voy a desglosarlos todos. Y en el orden en que lo estábamos viendo, dice, Él os bautizará en Espíritu Santo. Esto habla de que Cristo toma nuestra alma y la introduce en el torrente del Espíritu Santo, y la señal de que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo es hablar nuevas lenguas. Además, algo que pocas veces he dicho en razón del bautismo en el Espíritu Santo, es esto. Además de que las señales que hablamos lenguas, Dios nos da un don espiritual, por lo menos uno de los 9 dones espirituales enlistados en 1 Corintios 12. Por lo menos uno de los 9 dones que están ahí
nos lo da el Señor con el bautismo en Espíritu Santo. Lo que hace entonces Cristo es tomar nuestra alma. En la cultura francesa, ellos confunden espíritu y alma. Ellos dicen que espíritu y alma es lo mismo. De acuerdo a la Escritura, son dos partes diferentes del ser humano. Espíritu es diferente al alma. Hemos tenido estudios sobre espíritu, alma y cuerpo nosotros para distinguir precisamente de acuerdo a la Escritura. Una cosa es el espíritu, otra cosa es el alma. Por ejemplo, en hebreo, ruach es espíritu, nefesh es alma. En griego es neuma es espíritu, psique es alma. Son dos maneras diferentes de distinguirla. Bueno, no debo hablar debemos hablar de la doctrina de Cristo. Y bien, ahí tenemos ya dos bautizos. El primero, bautismo de salvación. El segundo lo podemos llamar también bautizo de santificación, porque nos ha dado el Espíritu Santo para nuestra santificación. Gloria al Señor. Hay un tercer bautizo que es el bautizo en agua. Es el que habla Mateo 28, verso 19. El bautizo en agua es la acción del ministro de tomar el cuerpo del creyente e introducirlo en agua en una forma de muerte, sepultura y resurrección. El bautismo en agua lo podemos llamar bautismo de testimonio. A través del bautismo en agua, nosotros testificamos a Dios de seguirle. A través del bautismo en agua testificamos a la iglesia de ser discípulos de Cristo. A través del bautismo en agua testificamos al diablo que le damos la espalda a él. Le testificamos al mundo que el mundo no nos llena. Gloria al Señor. Es un bautismo de testimonio. El bautismo en agua no limpia pecados. El bautismo en agua no nos santifica en absoluto. El que nos santifica es Cristo con su sangre y el Espíritu Santo con su labor en nosotros. Bien, me extendí un poco. Hay un cuarto bautismo, del cual habla un maestro, el bautismo en fuego. Este maestro de la palabra dice que el bautismo en fuego es un bautismo de sufrimiento. Y este bautismo de sufrimiento no es para todos, es para aquellos a quienes Dios ha elegido como mártires. En la historia de la iglesia ha habido mártires, pero en toda la historia de la iglesia no todos son mártires. El primer mártir registrado en la Escritura es Esteban, el diácono. Pero también en la Escritura se registra que Pablo, Saulo de Tarso, tomaba a los cristianos, los golpeaba y los obligaba a blasfemar. Y Pablo consentía en la muerte de los cristianos. Habla de muchos mártires en los inicios de la iglesia. Nerón, el emperador Nerón, fue un hombre que llevó a la muerte a muchos cristianos. Nerón. Diocleciano, otro emperador que llevó a la muerte a muchos cristianos. Entonces, se dice que el bautismo en fuego es un bautismo de sufrimiento al cual es llamado Dios para algunos que van a ser mártires, pero por el martirio que sufran van a tener un galardón especial. Regresando pues a la gran comisión, el Señor habla de ir y predicar, y de doctrinar, número 2, y de 3, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y número 4, el cuarto mandamiento de la gran comisión es enseñándoles que guarden todas las verdades
que el Señor le enseñó a sus discípulos y todas las verdades que quedan registradas en la Escritura para nosotros. Todas las verdades. Nosotros hablamos doctrinalmente de muchos principios que están en la Escritura registrados y que sirven para nuestra enseñanza, para mantener firme nuestra fe, para que nosotros no claudiquemos. La razón de la doctrina y de la enseñanza es que nuestra vida se mantenga firme en Cristo, no claudicar. Aleluya. Hasta ahí hay 4 mandamientos. Vamos a ver ahora las 5 herramientas que nos deja el Señor Jesucristo para comprender completamente la gran comisión. Vamos a Marcos 16, ahí están las 5 herramientas que nos deja. Marcos 16, 15 al 18. Marcos 16, 15 al 18. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esta palabra bautizado tiene que ver con bautismo de salvación, no con bautismo en agua. Les doy un ejemplo muy práctico. En la cruz estaba el Señor Jesús, al lado de él había 2 ladrones crucificados. Uno de ellos le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le dio respuesta y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón en la cruz no bajó de la cruz para ser bautizado en agua. Y hay una palabra, a veces nosotros complicamos el evangelio, hermanos. Hablo del pueblo del Señor en términos generales, hablo de la iglesia en términos generales. A veces complicamos el evangelio. Haz esta fórmula, di así, así y así, así. Es bueno guiar a la gente a hacerlo. Pero la Escritura dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice la Escritura: todo aquel que invocare el nombre del Señor no será avergonzado. Dice la Escritura que la simplicidad del evangelio, el evangelio es simple, no lo hagamos complejo. Pero es importante, obvio, que la gente reconozca que es pecadora. Es importante que confiese a Jesús como su Salvador personal, como lo dice Romanos en el capítulo 10. Vamos a verlo porque eso sí tiene que ver con la gran comisión. En Romanos capítulo 10 encontramos elementos propios de cómo llevar a la gente a Cristo. Voy a leer del verso 8 en adelante. ¿Qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí están los elementos de la confesión que debe hacer la gente. ¿Qué es lo que debe confesar? Que Jesús es el Señor. ¿Qué más debe creer? Lo debe creer en su corazón, que Dios lo levantó de los muertos, es decir, que se levantó, que ha resucitado. Con esa sencilla fórmula ya se es salvo. Verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Así dice la versión 60. La versión antigua dice salud. Salud es sinónimo de salvación. Porque la Escritura dice, verso 11, porque la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Vean lo que dice 9:33, está ahí mismo. Romanos 9:33, como está escrito: aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y piedra de caída, y aquel que creyere en ella no será avergonzado. Gloria al Señor. Muy bien. Bueno,
Entonces encontramos ya la gran comisión en cuanto a los 4 mandamientos, pero ahora dice, regreso a Marcos 16, verso 17, y estas señales seguirán a los que creyeren. Hay 5 señales que deben seguir a los creyentes. Número 1, echarán fuera demonios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. Número 1, primera señal, en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. Número 2, hablaremos nuevas lenguas. Hermanos, cuando hablamos lenguas, se manifiestan diferentes experiencias y una de ellas, escuchen bien, una de ellas, cuando hablamos lenguas, estamos testificando de que Cristo es real, que Cristo está vivo, cuando hablamos lenguas. Dice, hablarán nuevas lenguas. Número 3, la tercera señal, quitarán serpientes. Quitarán serpientes, y esto va en los 2 planos, en el plano espiritual y en el plano material, en el plano práctico. ¿Esas son las herramientas? ¿Cómo? Sí, ¿Esas son las herramientas? sí, las 5 señales o herramientas, sí. La primera, echar fuera demonios. La segunda, hablar nuevas lenguas. La tercera, quitar serpientes. Hay un testimonio, un hermano en Cristo, fue mi ayo, él me ayudó mucho en mi tiempo de recién convertido a Cristo, él me ayudó mucho, instruyéndome en principios doctrinales que me ayudaron a crecer. Ese hermano en Cristo tenía 2 neverías y una fuente de sodas, pero él tenía trabajadores. En las neverías y en la fuente de sodas él tenía trabajadores. Y los trabajadores no eran temerosos de Dios. De hecho, no eran cristianos. Así que le robaban todo lo que podían. Y cuando él vino a la quiebra, poco antes de venir a la quiebra Dios mostró que él llegaba y tomaba a las serpientes por la cabeza, y al estrujarlas con la mano les quebraba la cabeza a las serpientes. 2 de ellas, la tercera se iba huyendo. Entonces es muy importante entender que cuando habla de serpientes, habla de lo natural y lo espiritual. En lo espiritual hay que atar, hay que reprender, hay que echar fuera. Como dice, echar fuera demonios, hay que también echar fuera las serpientes. Y en lo natural no solo es dominio sobre las serpientes, sino dominio sobre todo tipo de animal. Todo el reino animal. Ahorita vamos a hacer una confronta de esto. Y dice, si bebieren cosa mortífera no les dañará, es la 4ª señal, la 4ª herramienta. Si bebieren cosa mortífera no les dañará. Amados hermanos, yo estoy creyendo que cuando ustedes comen sus alimentos, cuando ustedes sirven la mesa y comen sus alimentos, hacen acción de gracias. Porque hoy en día ya no sabemos qué alimentos están alterados, no sabemos qué semillas han sido genéticamente modificadas, no sabemos qué alteraciones le han puesto a tal o cual producto que está sobre la mesa. Y hoy muchos médicos están volcándose en las redes sociales, en Facebook, en TikTok, en todas las plataformas, para decir, no comas esto porque es malo, no comas lo otro porque es malo, no comas aquello porque es malo. Y entonces, obviamente nos están dando consejos para orillarnos a una comida sana, pero no sabemos a veces si el pollo que estamos comiendo fue preparado, fue alimentado más bien con hormonas de crecimiento. No sabemos si la crema tiene adicionados almidones y otros artículos. Entonces, pero lo que sí sabemos es que al hacer acción de gracias, Dios lo santifica y lo hace nutriente a nuestros cuerpos. Gloria al Señor. Y la 5ª herramienta, la 5ª señal, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. El hermano Watchman Nee, Nito Schenck,
un creyente chino del siglo pasado, ya partió a la presencia de Dios. Tosheng es el vigía en chino. Ni es su nombre o su apellido. Ni Tosheng o Watchman que significa también vigía. Watchman. Bueno, Ni Tosheng decía, esto es la vida cristiana normal. ¿Qué es la vida cristiana normal? Echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas. La vida cristiana normal es quitar serpientes y beber cosa mortífera que no nos dañe. No vamos a hacer un cóctel de raticida, ¿verdad? El veneno. Me lo he hecho, no, pero me voy a morir. No, eso no se hace. Estuvimos orando hace 2 años. Ustedes recordarán la oración. Hace 2 años, una hermana en Cristo que, no recuerdo yo el testimonio, si fue en un acto de desesperación, de angustia, de opresión, o fue en un acto de total y completa ignorancia, que se tomó un vaso con cloro. Estaba en una crisis de salud en el hospital. Estuvimos orando por ella. Finalmente Dios la levantó a su presencia, si mal no recuerdo, pero estuvimos orando todo el tiempo de su quebranto en el hospital. Eso no se hace. No vamos a tentar a Dios. El Señor Jesucristo le contestó al diablo, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ah? Entonces no hay que tentar al Señor. Entonces no vamos a beber cócteles mortíferos. Hay algunos casos donde viene el testigo de Jehová. A ver, usted que dice que es muy cristianito, a ver, prepárese un raticida con esto y tómeselo a ver si no se muere. Pues claro que me voy a morir. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Es diferente a aquel caso donde uno es invitado y uno no sabe qué le sirvieron en el mole, ¿verdad? Tan sabroso el mole oaxaqueño. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Pues Dios nos guarda. Como aquel varón que les he contado, ¿verdad? Lo invitaron a comer, le sirvieron veneno en el mole, él pidió más mole, le dio el hueso envenenado al perro, el perro se murió envenenado. A la semana siguiente se asombraron aquella familia de verlo vivo. Entonces dijeron, este Dios es verdadero. El Dios de este hombre es verdadero Dios. Bueno, dice, entonces Watchman decía, esta es la vida cristiana normal. Quitar serpientes, echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, si viéramos cosa mortífera que no nos dañe, y orar por los enfermos para que sanen. Así que el reto ya es para todos. Es para mí también, yo también debo orar por los enfermos, lo estoy haciendo. Hay que orar todos por los enfermos y ver la gloria de Dios manifestada. Ver que el Señor obra sanidades. Yo no sano a nadie. Hermanos, si yo tuviera ese poder, bueno, pues imagínense, ya tendría un consultorio, ¿verdad? Estaría cobrando por orar por la gente. No, hombre, ya me habría muerto yo sanado. No, el que sana es Dios. El que hace los milagros, las obras sobrenaturales es Dios. Gloria al Señor. Ya que estamos aquí, vamos a ver los diferentes reinos sobre los cuales Dios nos da autoridad. Dice, echarán fuera demonios, reino demoníaco. Dios nos da autoridad y dominio sobre el reino demoníaco. Gloria al Señor. Son 7 reinos, y aquí hay por lo menos 6 reinos que vamos a descubrir ahorita. Número 1, Dios nos da autoridad y dominio sobre el reino demoníaco. Número 2, hablando nuevas lenguas, reino del yo. Cuando queremos, escuchen bien, cuando se quiere salir el viejo hombre para decir palabrotas, cuando se quiere salir el viejo hombre para decir injurias, hay que tomar dominio. Hablando lenguas. Al hablar lenguas tomamos autoridad y dominio sobre el reino del yo. El reino del yo queda sometido al hablar lenguas. Número 3,
quitarán serpientes, reino animal. No solo habla de serpientes. Tú tienes autoridad y dominio sobre cualquier animal o bestia salvaje que quiera venir contra ti. Es verdad. Se cuenta un testimonio, el hermano Maurice Ribolá estaba en África, estaba parado o sentado, estaba bebiendo agua. Cuando siente un poco el movimiento de la tierra, era un elefante que venía contra él para atacarlo. Él simplemente se paró, cerró los ojos, extendió los brazos y empezó a hablar en lenguas. Hay un momento en que él siente que ya no se mueve el piso, abre los párpados y ve que el elefante iba caminando en reversa. Toma otra ruta y se va corriendo el elefante. Dios nos ha dado autoridad y dominio sobre el reino animal. En cierta ocasión yo estaba en la portería en la iglesia allá en la Ciudad de México, donde fui formado, donde conocí la sana doctrina. Yo era uno de los porteros, habíamos varios porteros, éramos por parejas. Estaba el hermano Macario y yo, siempre fuimos pareja, él y yo en la portería, en la puerta, pues. Estábamos ahí y entonces había un perro molestando a los santos. Los hermanos estaban llegando y el perro les ladraba y los quería agredir. Entonces lo que hice fue primero confrontar al animal. Y entonces el animal que se da la vuelta y empieza como a huir, pero pausadamente, como los coyotes. No sé si han visto los coyotes que caminan muy lentamente, pues son ladinos los coyotes. Bueno, este perro no era coyote, pero un perro. Entonces yo lo persigo con violencia para echarlo más lejos del lugar, y se volteó el perro, hermanos, y se plantó con las patas aquí en el pecho y el hocico tirando las tarascadas. En el nombre de Jesús. Se bajó y se fue. Ya no me hizo daño y se fue. Hermanos, tenemos autoridad y dominio sobre todo tipo de animal. No vamos a ir a donde están los leones a meternos entre ellos, por favor. Pero obviamente si ustedes ven que un perro viene contra ustedes, tomen autoridad y dominio, átenlo y manifiesten el poder de Dios. Y ahora en lugares donde hay un poco de vida salvaje, puede tratarse de otro tipo de animal, ¿no? Hay lugares donde todavía encontramos puma, coyote, lobo. Pues cuando andemos en esos lugares, pues hay que tener la autoridad para enfrentar ese tipo de animales salvajes. Dios nos ha dado autoridad y dominio sobre el reino animal. ¿Cuántos llevamos? Reino demoníaco, reino del yo, reino animal. Luego dice, si hubiera cosa mortífera, reino químico. Dios nos ha dado autoridad y dominio sobre el reino químico. Si un día por accidente te comes la tortilla que tenía hongos, ya te la comiste, pero no te diste cuenta que tenía hongos. Llegó tu esposa y te dijo, oye, esas tortillas ya tenían hongos, ya las iba yo a tirar. No, pues yo ya me hice un taco y estaba tan sabroso. Bueno, con acción de gracias. Dios, yo te ruego, no lo hice a propósito. Lo hice en ignorancia. Yo te ruego que hagas misericordia. ¿Verdad? Obviamente no vamos a estar comiendo deliberadamente lo que está echado a perder. A veces en casa, mi esposa me dice, oye, esa salsa ya está echada a perder. Yo la pruebo y digo, no está echada a perder, así que me como mis tacos con salsa. Pero le digo, no te la comas tú porque está echada a perder para ti, pero para mí no está echada a perder y me la como con acción de gracias. Y no es porque esté echada a perder, les anticipo. Si algo está echado a perder, no me lo como. Acabo de tirar unas 4 tortillas con hongos. No me las iba yo a comer, obviamente. No me como lo que está echado a perder. Pero si mi paladar me dice que está bueno, con acción de gracias. Bueno, entonces tenemos ya reino químico. ¿Cuántos llevamos? 4. Muy bien, número 5. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Reino de la enfermedad. El reino de la enfermedad. También Dios nos ha dado autoridad y dominio sobre el reino de la enfermedad. Esto tiene que ver con el poder de Cristo. El reino de la enfermedad también.
Hay un reino más que está aquí, no lo hemos leído, está en el verso 19. El Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. El reino atmosférico. El reino atmosférico. Miren, hermanos, hay varios testimonios registrados en la Escritura de cómo hombres de Dios caminaron en lo sobrenatural. El profeta Elías, después del reto del Monte Carmelo, corrió él a pie más rápido que el carro de Acab, que era jalado por caballos. El profeta Elías corrió más rápido porque iba en alas del Espíritu de Dios. Pero voy a darles un testimonio que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Hechos capítulo 8. Verso 39 y 40. Después de que Felipe el evangelista ha bautizado al eunuco, al etíope, después de que lo ha bautizado, dice, como subieron del agua, dice, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. No le vio más el eunuco y se fue por su camino gozoso. Felipe, empero, se halló en Azoto. Ahí está. El Espíritu lo tomó, ¡pum! ¡Vámonos! Ya estaba en Azoto. Eso hace el Espíritu Santo cuando nosotros le creemos a Dios y es necesario estar en un lugar estratégico para la obra de Dios. Eso hace el Espíritu Santo. Hay otro caso muy específico. Vamos a 2 de Corintios. Hay varios textos que hablan de este caso específico. 2 de Corintios capítulo 12. Según de Corintios capítulo 12, verso 2, escribiendo el apóstol Pablo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, está diciendo, no sé si fue en espíritu, alma y cuerpo el traslado, o solamente fue en espíritu el traslado, pero ¿qué es lo que dice? Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Amados, ¿saben cuánto significa un viaje de aquí a la luna en una nave espacial? Significa muchas horas en una nave espacial. De aquí a la luna, y la luna está muy cerca del cielo atmosférico nuestro. Bueno, un viaje de aquí al planeta Marte significa meses. Un viaje a Saturno, un viaje a esos planetas alejados, gigantes, va a significar algunos años en naves espaciales. Y nada más estamos hablando de nuestra galaxia. Y no que de nuestra galaxia, corrijo, de nuestro sistema planetario. Pero Pablo fue llevado por el Espíritu al tercer cielo, a la velocidad de la imaginación. ¡Pum! Dios lo llevó. Esto sucede porque Dios nos ha dado autoridad y dominio sobre el reino atmosférico, el reino del espacio, más que el reino atmosférico, el reino del espacio. ¿Cómo vamos a unirnos con Cristo cuando Él venga a las nubes? Vamos a viajar hacia Él, vamos a volar hacia Él. Para unirnos con Él en el cielo, en las nubes, ¿cuánto tarda un avión en despegar? ¿Y cuánto tarda en tomar los 10,000 pies del nivel de vuelo? Tarda algunos minutos. Un avión tarda unos minutos en agarrar ese vuelo, despega y ya está en 10,000 pies, varios minutos. El canto dice, yo volaré, oh gloria, yo volaré. Cuando venga el Señor, yo volaré.
Volaremos hacia Él y será casi instantáneo. Viajaremos a una velocidad inimaginable para estar con el Señor en las nubes. ¡Gloria al Señor! Dios nos ha dado autoridad y dominio sobre el reino del espacio. Hay un reino que no está enlistado aquí, para sumar 7 reinos. El reino angelical. Vamos a ver una cita, hay varias citas, pero voy a darles una en Hebreos. Dios nos ha dado autoridad y dominio sobre el reino angelical. Ahorita los dimos en desorden, o por lo menos los dimos en el orden que aparece en Marcos, pero ahí en Hebreos capítulo 1, verso 14. Voy a leer versos 13 y 14 para entender el contexto. ¿A cuál de los ángeles dijo jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Dios no ha dicho esto a ningún ángel se lo ha dicho. Los ángeles no son hijos de Dios. Quien afirma que los ángeles son hijos de Dios, miente. La Escritura es categórica al establecer que solamente son hijos de Dios las criaturas humanas que confiesan a Jesús como su Salvador personal. Eso dice la Escritura en Juan capítulo 1, versos 11, 12 y 13. Aleluya. Así que regreso a Hebreos 1, 13, 14. ¿A cuál de los ángeles dijo jamás? Verso 14. ¿No son todos los ángeles espíritus administradores? Noten, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud. Pregunto, ¿quiénes son los herederos de salud? Los creyentes. Aleluya, nosotros somos los herederos de la salud. Y lo que está diciendo el texto es que los ángeles son espíritus administradores que vienen en nuestra ayuda. Gloria sea al Señor. Nosotros podemos pedir: Señor, que un ángel acampe en derredor de mi hijo, de mi hija, donde está ahora. Señor, que tus ángeles acampen en derredor de la iglesia. Acabo de leerlo apenas, el profeta Eliseo descubriendo dónde iba a estar el rey asirio, y entonces le dice: no, es que hay un profeta allá, y pues vayan y tráiganmelo, dijo. Y manda todo un ejército para apresar a Eliseo. Y el servidor de Eliseo se levanta y ve un ejército alrededor de la casa y dice: ahora sí ya. Pero entonces Eliseo le dice: Dios, abre los ojos de este siervo. Y lo que vio el siervo fue carros de fuego que estaban alrededor del ejército enemigo para actuar inmediatamente. Hermanos, un solo ángel mató 180,000 soldados enemigos. Un solo ángel, uno solo. Así que podemos decirle al Señor, si alguien te hace bullying, puede decirle al Señor: Señor, envía un ángel que me defienda, ya no aguanto el bullying. ¿Verdad? Bueno, ahí están siete reinos sobre los cuales Dios nos ha dado autoridad y dominio. Y ahí están los 4 mandamientos. Ahí están los 4 mandamientos y las 5 señales. Id y convertid, id y predicad el evangelio a toda criatura. Que creyere y fuere bautizado será salvo. 1. 2. Doctrinad. Esa palabra doctrinad significa haced discípulos. La palabra doctrinad significa haced discípulos. No creyentes, discípulos. Creyentes hay muchos. Yo evangelizaba a veces a la gente y me decía alguien: oh sí, yo ya conozco. ¿Y te congregas? No, no me congrego. ¿Entregaste tu vida a Cristo? Sí, lo hice en tal fecha hace años. ¿Y ahora? No, pues ahora vivo una vida diferente, pero no se congregan. No son discípulos, son creyentes. Aquel varón que decía: bueno, yo aquí traigo en la bolsa mi Biblia, miren. Bueno, una Biblia de bolsillo. Hoy la Biblia la traemos en
en el smartphone, ¿verdad? El teléfono celular, ahí está cargada la Biblia. Cristo está en todas partes, Dios está en todas partes. Mi Biblia aquí, Dios está en todas partes. No necesito ir a la iglesia, dicen ellos. Pero Hebreos dice, no dejando vuestra congregación, como algunos tienen por mal hábito. Bueno, yo le agregué el mal hábito, ahí dice por costumbre. Algunos tienen por costumbre dejar la congregación. Y sí es un mal hábito. Ahí están las 9 características de la gran comisión que viene siendo el poder de Cristo. Hemos avanzado ya. Hemos hablado, número 1, la divinidad de Cristo. Él es Dios. Número 2, la humanidad de Jesús. Él es verdadero hombre. Así que estas dos verdades nos hablan de que Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Número 3, su humillación. Número 4, su exaltación. Número 5, su poder. Nos faltan 2 temas que vamos a agotar en semanas próximas. Es número 6, su gloria. Y creo que ya habíamos avanzado sobre eso, ¿no? La gloria de Dios, la gloria de Cristo, ¿no? Bueno, la iglesia es la gloria de Cristo. Lo vamos a ver en detalle la próxima semana. Y número 7, la eternidad de Cristo, que tiene que ver con el arrebatamiento y su unión con la iglesia gloriosa, las bodas del Cordero. Ahí está. Su gloria y su eternidad nos faltan. Nos faltan esos 2 puntos. Gloria al Señor. Vamos a parar aquí. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por ese tiempo glorioso y sublime que nos has permitido tener, estar en tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.